están en el Follet, en Chiapas, en Quintana Roo, alguno que otro perdido en Monterrey, analizan la cooperación transfronteriza. Pero fuera de ese ámbito, realmente la cooperación transfronteriza en México no ha sido muy estudiada. Entonces, qué mejor que alguien especialista sobre este tema. Y aquí lo interesante, y es como lo que a mí me interesa mucho para los estudiantes, la perspectiva teórico-metodológica que se revisa, que es una paradiplomacia crítica. ¿Okay? Ya lo hice el comentario en la mañana de que todavía la paradiplomacia que revisamos en México es muy mainstream, ¿no? Entonces, y decimos que es nuevo, ¿no? O sea, que todavía hablamos de que la paradiplomacia en México es nuevo. Bueno, pues eso nuevo no es tan nuevo. O sea, si empezamos a revisar textos, como en su momento creo que ya varios de ustedes leyeron para la sesión de hoy y mañana, sobre este tipo de paradiplomacia más crítica, ¿no? Leer a autores como Derderian, a Constance Constantinou, a Noé Cornago, que bueno, dicho que fue también nuestro profesor de Cristian y mío. Entonces sí nos interesaba mucho que tengan esa nueva forma de estudiar ahora sí que las relaciones internacionales, ¿no? De los gobiernos locales y otras formas no necesariamente de gobiernos y otros actores en la relación internacional. Entonces me voy a permitir leer rápidamente pues, el currículum de Cristian, aunque él ahorita se va a presentar propiamente, pero para que, bueno, la parte más formal, ¿no? Cristian Obando Santana es licenciado en Ciencia Política y Gestión Pública y con mención en Relaciones Internacionales. Tiene el máster en Estudios Internacionales y es doctor en Estudios Internacionales por la Universidad del País Vasco. En su momento tiene un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Andalucía en Huelva y el máster oficial en Estudios Internacionales en la Universidad del País Vasco. Su experiencia laboral actualmente es académico, ¿sí? De jornada completa, asociado, comentaste, del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat en Chile, en la zona norte, en Iquique. Obviamente ha dado muchos cursos centrados en la cuestión de sociología política, teoría de relaciones internacionales, política educacional, bases del pensamiento político y jurídico. Entonces, bueno, una diversidad un poco interesante sobre el tema. Integración regional, ¿no? Está llamando a mi esposa. Ahorita le contesto, si no le pega, ¿no? Bueno, en los proyectos de investigación, ¿no? Ha sido ayudante de investigación al proyecto Pensadores y Pensamiento Integracionistas en América Latina, Guía Intelectual de Pensadores Latinoamericanos, financiados por el convenio Andrés Bello, y bueno, en su momento el doctor Sergio González fue el responsable. Es coinvestigador del proyecto Aproximación al Pensamiento Integracionista Latinoamericano, proyecto en conjunto sobre integración para diplomacia y educación superior, integración para diplomática en el ámbito de la educación superior en Bolivia y Chile. Es coinvestigador del proyecto Pensamiento Integracionista, Transformaciones Sociopolíticas en América Latina, y es coinvestigador también del proyecto de continuidad en la cátedra Andrés Bello sobre experiencias paradiplomáticas en la región de Tarapacá, financiada por el convenio Andrés Bello y la Universidad de Chile, ¿no? Te voy a dejar que hables un poco, que hables del proyecto. Tenemos un proyecto que se está trabajando desde la Maestría en Relaciones Internacionales, Gobiernos Locales, es un proyecto de 2 años con la Universidad de Arturo Prat, para también tener alumnos del posgrado de allá para que vengan aquí a estudiar, y estudiantes de la maestría para que vayan a estudiar a Chile, obviamente con temas centrados en la cooperación transfronteriza. Les hago también a ustedes la invitación, los que tengan en este momento alguna investigación centrada en cooperación transfronteriza, serán bienvenidos en este proyecto de investigación. Un poco aunque no sean de la maestría de Relaciones Internacionales y Gobiernos Locales,
pero si sus temas son de cooperación transfronteriza, también están invitados a ser parte de este proyecto de investigación, pero les comentará un poco Cristian acerca del tema. Bueno, muchas gracias a todos, ¿no? A la universidad, a los dos centros por esta invitación y por poder compartir con ustedes mi experiencia, que fundamentalmente está dada en un centro de investigación que está situado donde confluye la frontera de Chile y Perú-Bolivia, ¿no? Por lo tanto, tiene la particularidad estas investigaciones de plantear las relaciones internacionales desde una perspectiva regional, de una dimensión regional y una dimensión transfronteriza. Esa es la característica que tiene y que es un ámbito de la investigación en las ciencias sociales chilenas bastante acotado, ¿no? Que somos un país, un estado unitario, somos de una cultura muy centralista y esa cultura centralista ha afectado a las ciencias sociales en cuanto a que los estudios internacionales están muy acotados al centro del país y a una perspectiva más estadocéntrica, si ustedes quieren, más vinculada a los organismos internacionales, a los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde esa carencia, nuestro instituto buscó vincularnos con el programa de ustedes, ¿no? Maestría en Relaciones Internacionales. Nosotros nos conocemos con el doctor Ray, de nuestro doctorado en la Universidad del País Vasco. Entonces lo que buscamos es potenciarnos en esta perspectiva más emergente de las relaciones internacionales, ¿no? Que pone énfasis en los nuevos actores, en la escala regional de las relaciones internacionales y la escala transfronteriza, ¿no? Es decir, nuevos acercamientos, nuevas aproximaciones teóricas, metodológicas, que bueno, a lo largo de este seminario buscaré expresarla con la mayor claridad posible, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese es el sentido de este seminario y ese es el sentido de esta colaboración que tenemos entre las dos instituciones, ¿no? Es, ¿no? Potenciar la investigación en relaciones internacionales y la preparación de estudiantes en este ámbito de la paradiplomacia y la cooperación transfronteriza. ¿Sí? Eso es más o menos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver a lo largo de esta jornada? En primer lugar, algunos antecedentes de las relaciones vecinales entre Chile y Perú-Bolivia, algunas particularidades que ustedes deben conocer, ¿no? Después, las teorías sobre la paradiplomacia, poniendo énfasis en una perspectiva que denominamos la alienación territorial de regiones periféricas. Ya yo estimo que para el día de mañana vamos a ver el marco institucional de la cooperación descentralizada y transfronteriza de los tres países y ciertas experiencias puntuales de cooperación transfronteriza, ¿no? Psicosur, la repercusión del fallo de La Haya en la sociedad civil del Norte Grande, el proyecto estratégico Aymara sin frontera, con énfasis en la idea de marca territorial, ¿no? Sí, pueden interrumpirme en cualquier momento, si me preguntan alguna aclaración, si no se entiende algo, no hay ningún problema. Bueno, introducción. Bueno, para de alguna manera problematizar cómo se manejan, cómo se entienden estos fenómenos en Chile y provocarlos un poco, voy a plantear, ¿no es cierto?, esta cita que parece muy contradictoria, pero que está muy extendida en las ciencias sociales del Cono Sur. El Cono Sur me refiero fundamentalmente a Chile, Argentina, Perú y Bolivia, ¿no? ¿Por qué digo que provocarlo? ¿No? Porque de alguna manera va contracorriente de las dinámicas actuales que dan pie a hablar de paradiplomacia, ¿no? Es decir, la descentralización del sistema internacional, la apertura hacia nuevos actores, ¿no? Entonces, esta cita, ¿cierto?, va contracorriente. Entonces, va contracorriente porque de alguna manera dice lo contrario, ¿no? Dice, algunas publicaciones en Chile conciben la paradiplomacia como un escollo a la integración física o económica de las regiones periféricas. Cuando me refiero a regiones periféricas, me refiero a regiones que están ubicadas en el confín del Estado Nacional, que están muy lejanas
del Estado Nacional. Chile tiene aproximadamente 3.600 kilómetros de extensión y estas regiones están a cerca de 2.000 kilómetros. Ustedes entenderán la distancia enorme. Por lo tanto, esta distancia lleva a que estos actores busquen ciertos modelos de desarrollo prescindiendo un poco del centro político, ¿no? Esa es la idea de la región exterior, ¿no? Entonces, concibe la paradiplomacia como un escollo de la integración física y económica de las regiones periféricas, en la medida que su escasa capacidad institucional genera interferencias en la gestión del Estado, lo que impide la consolidación de la idea de autonomía de la región, ¿no? Entonces, este argumento es plausible si consideramos que la práctica diplomática es crucial para crear la ilusión de presencia del Estado y el actual status quo de las relaciones internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces el centro político, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa, considera como un problema la paradiplomacia, ¿ya? Debido a la falta de una política exterior que esté preparada para encarar este desafío. O sea, una política exterior que se descentralice y que le dé una capacidad institucional a las regiones, a la sociedad civil, ¿cierto?, a entrometerse en un tema que ha sido históricamente propio del Estado. El Estado ha monopolizado la acción exterior, sobre todo en los países del Cono Sur, que son países muy centralizados, como decía, y con una política exterior muy anquilosada, una política exterior que no ha sido parte de estos procesos de modernización del Estado, ¿sí? O sea, desde este punto de vista, para algunos autores hay una negación de la paradiplomacia, ¿ya? No obstante, se trata de una contradicción si es que la paradiplomacia es resultado de los procesos de descentralización y de descentralización del sistema internacional. Quiero decir, ¿por qué surge la paradiplomacia, no? Ustedes lo deben saber, ¿no? Por variables domésticas y variables internacionales, ¿no? Las variables domésticas son los procesos de reforma política, de descentralización, de regionalización, que significa darle más capacidad, en nuestro caso, como se trata de un Estado unitario, a las regiones. Descentralización política, mayor presupuesto, capacidad institucional para tomar decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de ustedes, en el caso de México, como es un Estado federal, es distinto, ¿no? Eso por un lado, ¿cierto? Y por el lado de las dimensiones internacionales, de las variables internacionales, estamos en presencia de lo que se denomina la descentralización del sistema internacional, ¿cierto? Es decir, la noción del Estado como el único actor internacional, la noción de la idea de soberanía, ¿no? Estamos en presencia de una nueva denominación, ¿no?, que es la categoría de las soberanías perforadas. Es decir, actores internacionales a otra escala que le disputan la capacidad internacional al Estado, ¿no? ¿Y quiénes son esos perforadores de la soberanía? Los gobiernos regionales, la sociedad civil, los municipios, fundamentalmente en el caso de nuestra experiencia, los municipios rurales fronterizos, ¿no?, los municipios alojados en la franja fronteriza, ¿no? ¿Y qué es la franja fronteriza? Este espacio de dimensión variable, ¿cierto?, este territorio que se extiende a uno y otro lado de la frontera, donde habitan comunidades, donde hay fenómenos como el narcotráfico, como el contrabando, como la colaboración entre municipios rurales, gobiernos regionales que buscan proyectarse internacionalmente, economías complementarias, ¿cierto?, servicios complementarios. Entonces, esa es la dinámica, ¿no? Son procesos contradictorios. La centralización de la actividad política internacional a partir de la Cancillería y el Ministerio de Defensa y la descentralización del sistema internacional, dando pie a la posibilidad de la emergencia de actores paradiplomáticos, y por otro lado tenemos estos perforadores de la soberanía, ¿no? Entonces, este es el panorama en que emerge la cooperación transfronteriza.
son procesos contradictorios, ¿no? Hay un cierre de la frontera y una apertura de la frontera. ¿Una apertura para quién? Fundamentalmente para el capital transnacional, ¿cierto? Es decir, el Estado es más, tolera más la movilidad del capital, la movilidad del capital, pero tiene ciertos resquemores respecto a la movilidad humana, ¿no? Fundamentalmente mira con cierta reticencia, como cuando lo vamos a ver más adelante, cuando veamos las experiencias concretas, cierta reticencia hacia estos perforadores de la soberanía, ¿no? Hacia estos actores locales emergentes, como el indigenismo latinoamericano, como los municipios que tienen un nuevo rol político en estos procesos descentralizadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el panorama, ¿no? Panorama que es recogido por las ciencias sociales chilenas de manera muy emergente, considerando la paradiplomacia. O sea, es cosa de ver, por ejemplo, los congresos de ciencia política en Chile y en el Cono Sur. Las mesas de paradiplomacia son muy tímidas, ¿cierto? Tienen muy pocos expositores, no tienen continuidad año a año. En cambio, si uno ve cuáles son los estudios que están presentes en todos estos congresos, política de defensa, política exterior, tratados de libre comercio, ¿qué más? Comercio internacional, a escala nacional. Entonces, la escala subnacional, por un lado, y con mayor razón la escala transfronteriza, es un tema emergente dentro de la ciencia social de Chile, ¿no? Más o menos ese es el panorama. Por ejemplo, mira, aquí tenemos de alguna manera una concesión respecto al Ministerio de Defensa de Chile de cómo entiende estos fenómenos, siendo que el Ministerio de Defensa de Chile tiene por función una política pública respecto a la seguridad del Estado, ¿no? Y una política pública que está marcada, como vamos a ver enseguida, por conflictos políticos territoriales, litigios internacionales que arrastramos hace más de un siglo por las consecuencias de una guerra, ¿no? Entonces siempre es una política pública con cierta reticencia hacia este activismo internacional en la frontera. Ya enseguida lo voy a dejar más claro cuando veamos brevemente las causas, las consecuencias políticas de esta famosa guerra del Pacífico, ¿no? Entonces, esta concesión dice así: el Ministerio de Defensa ha definido dentro de su accionar establecer canales que den vitalidad a las zonas fronterizas, facilitar el flujo transfronterizo de personas y bienes y potenciar una relación normal, activa y de impacto ciudadano. Los países pueden encontrar a través de ellos un medio efectivo para dinamizar el desarrollo de las comunidades nacionales situadas en estos espacios geográficos de manera tal que los habitantes cuenten en lo cotidiano con nuevas oportunidades de bienestar en zonas que tradicionalmente han sido menos favorecidas. ¿Sí? Es decir, acá el Estado se hace cargo de un fenómeno histórico y contingente, ¿cierto? El abandono de las regiones periféricas, ¿cierto? De las regiones extremas y regiones que están lejos del centro y que de una perspectiva geopolítica tradicional son regiones donde el Estado no tiene una soberanía efectiva, donde el Estado no puede controlar los recursos, donde no puede controlar la movilidad humana. Entonces, desde esta perspectiva tradicional geopolítica, son zonas per se inseguras, ¿cierto? Ahora, si le agregamos las nuevas dinámicas de la seguridad, ¿sí? ¿Cuáles son las nuevas amenazas a la seguridad? Ya no son las amenazas estadocéntricas, no es que hay conflictos entre dos estados nacionales, que aunque aún persisten en Chile, las nuevas amenazas serían el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas, ¿cierto? Y todas estas amenazas no están presentes en las regiones periféricas, ¿no? Y se consideran históricamente como espacios vacíos, desprovistos de sociabilidad, ¿cierto? Desprovistos de infraestructura pública, ¿no? Son las regiones más alejadas de los centros dinámicos del poder. Entonces, ¿qué dice la autoridad pública? Está bien. Nosotros las controlamos a través de la soberanía efectiva del Estado, pero también tenemos que darle otra posibilidad a esta región. Y esas posibilidades están dadas por la
paradiplomacia. ¿Ya? Ese es el sentido de la paradiplomacia, ¿no? De esta perspectiva crítica, ¿no? Entonces, dicho el contexto en que se inscribe la paradiplomacia en Chile, desde esta perspectiva contradictoria, voy a explicar la controversia territorial y su efecto, que de alguna manera es la causa y determina estas dinámicas contradictorias, ¿no? O sea, si Chile tiene un elemento singular en sus relaciones internacionales, es que está todo circunscrito a las consecuencias territoriales de la Guerra del Pacífico, ¿no? Chile y Perú Bolivia se enfrentan a una guerra entre 1879 y 1880. Ahí están los territorios antes y después de la guerra, ¿no? Entonces, ¿qué hace Chile? Se anexa una región en el sur del Perú y una región en el centro-oeste de Bolivia, ¿no? Entonces ahí está antes y después. ¿Cierto? Ahí está gráficamente explicado, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en la región de Tarapacá, ¿cierto? Y si se dan cuenta, Tarapacá hasta 1929 era peruano, ¿no? Nosotros tenemos vínculos con Bolivia, ¿cierto? Y la región de Antofagasta hasta 1879 era boliviana, después pasó a ser chilena. Ese es el elemento gravitante, ¿no? Es decir, hay consecuencias territoriales importantes. Hay un mapa, ¿cierto?, que explica a mayor escala, ¿cierto? Entonces, ahí están, por ejemplo, los vínculos históricos transfronterizos están entre las ciudades de Arica y Tacna, ¿cierto? Entre Iquique y Oruro, entre Iquique y La Paz. Ahí encontramos dinámicas de hábitat y de movilidad circulatoria transfronteriza previo con esto, ¿cierto? Entonces tenemos, ¿ven? Entre Iquique y Oruro y entre Iquique y La Paz hay una movilidad histórica, inclusive previa a la constitución de los estados nacionales. ¿Sí? Hay unas dinámicas preestatales, ¿sí? Dinámicas dadas por poblaciones aymaras, ¿no? ¿Cierto? Indígenas aymaras que tienen una vinculación histórica, al igual que Tacna y Arica, ¿no? Entonces los estados nacionales, de alguna manera, al establecerse, rompen con esta circulación prehispánica, con esta circulación en la colonia, ¿no? Y los litigios consecuencia de la Guerra del Pacífico generan esta dinámica, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la chilenización del Norte Grande entre los finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, ¿no? Entonces, ese es más o menos el contexto. Bien, entonces ahora vamos a introducirnos, dicho el contexto histórico, vamos a introducirnos en qué entendemos por paradiplomacia. ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes por paradiplomacia? La interacción entre actores subestatales. Subestatales. En principio, una dependencia municipal o un estado, más no un estado terrorista dependiendo del país. Pero acotado a los gobiernos no centrales. Sí, a los gobiernos locales. A los gobiernos locales. Y en el caso de México serían los estados y los municipios, ¿no? ¿Qué más me podrían decir? ¿Cómo emerge la paradiplomacia? ¿Cómo surge? ¿Qué variables han determinado la existencia de la paradiplomacia? ¿Por acá? Así, a ver. El crecimiento económico de ciertas localidades, ¿no? Bien. Como la necesidad más bien como la ponderación económica para poder negociar directamente con brincarse del nivel nacional. Bien.
Es decir, la interdependencia entre las sociedades, ya no solo estatales, ¿no? Sino sociedades regionales. Disculpa. No. Ya puedo contar. Bueno, es que según yo, y algunas cosas que hemos hecho, también, además de los actores públicos subestatales, también existen otros actores de tipo privados o no estatales que también juegan un papel importante en la paradiplomacia por tratarse de actores que tienen o que llevan alguna agenda interna hacia otros lados, a otros países. Sí. Entiendo que hay, por ejemplo, algunas supongo ONGs Bien. o universidades incluso, Ya son actores privados, pero con vocación internacional importante. pública internacional. Eso también es interesante. Bueno, respecto a la paradiplomacia, el tema no está acabado, o sea, es una categoría polisémica, muy polémica. ¿Por qué polémica? Porque hay estados que la rechazan. Polisémica, porque como dice, perdón tu nombre, Aviatar, como dice él, puede ser o un gobierno regional, un municipio o un actor privado que tenga vocación pública, un actor privado que produzca bienes públicos internacionales. ¿Qué sería, por ejemplo, un bien público internacional? ¿Perdón? Generar conocimiento. Claro, conocimiento científico, por ejemplo, el medio ambiente. O sea, puede dos ONG de distintos países colaborar por ejemplo, la reforestación de zonas áridas, de zonas erosionadas por el cambio climático. Son privados, pero tienen una función pública, ¿cierto? Que es la producción de un bien público. De hecho, acaba de ganar un premio Nobel de la Paz una institución privada, ¿no? Una ONG que tiene años haciendo campaña, generando pues una conciencia pública que se supone que es en pro de la paz, pero no es una entidad pública. Entonces, hay que distinguir lo estatal de la vocación pública. Después hay actores privados con vocación pública. Y ahí, entonces, ahí hay una vertiente de la paradiplomacia que considera esa posibilidad, ¿cierto? Pero las definiciones de la paradiplomacia más tradicional la acotan a los gobiernos no centrales. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, algún comentario sobre la definición de paradiplomacia? Entonces, yo las divido en tres grandes corrientes, ¿cierto? La primera es la paradiplomacia como consecuencia de la globalización y la interdependencia entre las sociedades, ¿no? Y que correspondería a qué marco teórico de la teoría de las relaciones internacionales, ¿cierto? El transnacionalismo o el neoliberalismo, ¿no? ¿Cierto? Tuhan, Joseph Nye, ¿cierto? Que hablan de que hay que abrir esa caja negra que plantea el realismo, porque para el realismo el Estado es una entelequia, no sabemos qué es el Estado, ¿no? Porque para el realismo, ¿qué es la dimensión internacional, ¿cierto? El sistema internacional anárquico es el que lleva a que el Estado tenga una conducta determinada, ¿no? Una conducta egoísta, una amenaza a la seguridad. Pero ¿qué hace el internacionalismo? Abre esta caja negra y desagrega al Estado por escala. Y ahí emerge los gobiernos no centrales, ¿cierto? El Estado no es esta entelequia casi religiosa, ¿no? El Estado son burocracias que tienen escalas de operación, escalas de funcionamiento. Está la escala internacional, está la escala nacional, la escala doméstica, dentro de la doméstica la escala local regional, y nosotros agregaríamos la escala regional transfronteriza. Pero seguiría siendo el Estado, ¿cierto? Esa es una. Ahora, también el transnacionalismo se abre a la sociedad civil y se abre a los actores privados, ¿cierto? Como dice el compañero, con vocación internacional. Esa sería la lectura de la década del 70, ¿no? Del transnacionalismo. Los medios de comunicación, la globalización, y que después retoman autores, no sé si han leído, ¿no? Kenichi Omae, ¿no? Que nos habla, ¿han leído Kenichi Omae? ¿Cierto? Que habla del Estado-región. Ya no es el Estado-nación. Como dices tú, estas dinámicas económicas que están circunscritas a estas escalas regionales generan movimientos paradiplomáticos, ¿no? Entonces, Kenichi Omae, con una perspectiva demasiado optimista, diría yo, habla del fin del Estado-nación y la emergencia de los Estados-regiones, ¿ya? Entonces,
es demasiado optimista, demasiado... Porque hay que ponderar, estos fenómenos se dan... Este es otro elemento interesante de la paradiplomacia, que estos fenómenos se dan aún existiendo, por ejemplo, estados como el mexicano, que es un estado federal, como Argentina, como Alemania, ¿no? Los landes alemanes, como Chile, que tiene un estado unitario. Es decir, el marco institucional no determina la efectividad de la paradiplomacia. La casuística, la heurística nos dice que puede haber múltiples regímenes políticos que tienen actividad paradiplomática, pero no garantiza un Estado federal. Ahí, por ejemplo, le pregunto a ustedes, que sabe más de México, ¿qué problemas tiene la paradiplomacia mexicana? ¿Qué problemas tiene para emprender iniciativas? ¿Tiene algunos reparos, algunos problemas? Limitaciones. ¿Cómo qué tipo de limitaciones? Bueno, para empezar tienen que notificar, por ejemplo, a la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando hay algún convenio al exterior. Ya, no tienen el jus contraendi, ¿no? Esa capacidad de tomar, pero si no me equivoco, en algunos estados sí o no. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, ¿qué dirías tú, Ray? ¿Algunos estados tienen o no tienen la capacidad de tomar, de firmar acuerdos internacionales? No, aquí no. Tenemos la opción de acuerdos interinstitucionales y que precisamente es una de las grandes todavía vestigios de la década de los 90, ¿no? Porque supone que la opción o la cuestión de crear acuerdos, ¿todos se acuerdan cómo se firmó el Tratado de Libre Comercio en México? ¿O no se acuerdan? ¿O eran muy chiquitos? Bebés, éramos bebés. Yo tenía 10 años cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, ¿no? El punto es de que para que pasara muy rápido por todas las instancias, en este caso federales, en Canadá, en Estados Unidos y en México, cada congreso se inventó, en este caso, una modalidad fast track para que pasara rapidísimo. Entonces, en México crearon la ley de tratados, ¿no? Que es la de 1992, para crear este acuerdo interinstitucional, para que el presidente, sin necesidad de que el Senado diera su voto, lo pasara. Entonces, a alguien se le ocurrió, en ese caso al gobierno de Jalisco, decir, bueno, pues, como nunca acotaron a qué se podría hacer ese tipo de acuerdo, pues ha sido una laguna para realmente tomar. Pero aquí los inteligentes de nuestros gobernantes o tuvieron que haber como derogado ese acuerdo o realmente reformularlo, ¿no? Y que ahorita es una de las discusiones que llevamos pues casi, aparte de los 22 años, 20 años, de que han querido cambiar el tratado de acuerdos internacionales, pero no, ahora sí el Senado no ha permitido. Entonces es una cuestión medio... No es un tema zanjado. No. O sea, ese es un elemento, ¿no? El tema, entonces ahí tenemos la otra lectura, ¿no? Que es de los autores neofederalistas como Ivo Duchacek, Panatón y Soldatos, ¿no? Que empiezan a hablar de la paradiplomacia a partir de los ajustes institucionales de los estados federales en el manejo de los asuntos internacionales, ¿no? Fundamentalmente Canadá, Estados Unidos y posteriormente en la 90 en México. Pues ahí vemos que la paradiplomacia es un tema polémico, porque hay ciertas resistencias de parte de los estados centrales para permitir o tolerar estas iniciativas, ¿no? Entonces, concepto polisémico, concepto polémico de entrada. Esto no está acabado, ¿no? Está recién emergiendo, ¿no? Está como en una constante reinterpretación. Por ejemplo, se habla de diplomacia centrífuga. Un autor colombiano, ¿no? Torrijos, ¿no? Habla de la diplomacia ¿por qué centrífuga? Porque empieza a desprenderse hacia las regiones. Diplomacia pública, como habla Chaum de Jordán. Gobiernos no centrales, como habla el profesor Alex Ugalde. Diplomacias constitutivas, como habla el profesor Noé Cornaro. Esto es muy interesante, ¿no? Las diplomacias constitutivas son las diplomacias regionales que surgen en el momento de los procesos de independencia. Cuando los países de América Latina, ¿cierto?, se desprenden de la metrópolis española
algunas regiones reivindican un rol paradiplomático, ¿cierto? Porque todavía el Estado-Nación está en formación. La paradiplomacia ahí se cayó. Presenta con el aire. Entonces ahí tenemos otra categoría, ¿no? Las diplomacias constitutivas, ¿cierto? La diplomacia de antes de que se consolide el Estado colombiano, ¿no? De Nueva Granada, en el caso de Chile de Concepción, ¿no? Entonces ahí estos autores críticos, ¿conocen el cuarto debate de la relación internacional? ¿Cierto? El último debate entre el mainstream, ¿no? Y los autores reflectivistas, ¿no? Los autores reflexivos, que cuestionan este monopolio del Estado en el manejo de las relaciones exteriores. Entonces ellos dicen, ¿cómo demostramos científicamente que el Estado nunca ha tenido el monopolio de la relación exterior? Entonces hablan del mito de Westfalia, ¿no? Esta fecha que inaugura el Estado-centrismo, ¿no? Entonces dicen, no, hay que revisar la historia, hay que hacer una genealogía de la historia, una revisión sistemática para darnos cuenta de que siempre han habido perforadores. O sea, esto ya no es consecuencia de la globalización, no es consecuencia de los ajustes institucionales de los Estados federales, sino que la paradiplomacia siempre ha existido. Pero el Estado y las comunidades epistémicas afines al poder se han dedicado a ocultar estos fenómenos. ¿Por qué? Por ahí hay un interés. El Estado central siempre ha tenido el interés de perpetuarse como un ente monopólico de las relaciones internacionales. Guste o no guste, eso es así. Entonces, esta es la otra mirada que tengo. Yo me adhiero a esta tercera perspectiva, aun cuando son complementarias, ¿no? Hay elementos epistemológicos de disonancia entre y ontológicos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué entienden algunos por realidad internacional? ¿Una realidad concreta? ¿O una realidad que es ajena al individuo, a la gente? ¿O la realidad la podemos, ¿no es cierto?, construir a partir de discursos, a partir de instituciones, ¿no? Ese es el debate, el cuarto debate, ¿no? La ontología de las relaciones internacionales. ¿Qué entendemos por la realidad internacional? Y esta perspectiva crítica del cuarto debate, la paradiplomacia surge de una serie de discursos que están ahí dando vuelta, que están ahí, pero que el Estado, ¿qué es lo que hace? Monopolizar su discurso estadocentrista, ¿no? Entonces hay una pugna de conocimiento respecto a qué se entiende por paradiplomacia, ¿no? Entonces tenemos estas tres miradas: la transnacionalista, la neofederalista y la que podríamos decir que está más próxima a las teorías reflexivas o reflectivistas, ¿no? El constructivismo y el postestructuralismo, ¿no? Ahí está esa nueva vertiente de la paradiplomacia. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda con esto? Entonces, lo que quiero hacer en esta parte es conceptualizar paradiplomacia y plantear que no hay una definición unívoca. De hecho, los internacionalistas dicen, tenemos que hablar de una paradiplomacia ampliada, porque si nos quedamos con la paradiplomacia restringida a los factores regionales, ¿qué es lo que ocurre? No podemos ahondar en el fenómeno quedaría acotado a los intercambios comerciales, a esta diplomacia más funcional. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con las identidades históricas regionales? ¿Qué es lo que está pasando ahora con Cataluña en España, el País Vasco, las Islas Baleares? ¿Qué pasa con Canadá, con la Canadá francófona? Entonces ahí tenemos una nueva dimensión de la paradiplomacia, la paradiplomacia identitaria, ¿cierto? Lo que en Europa se llama nacionalismo, el nacionalismo histórico, que nosotros en América Latina lo entendemos como regionalismo, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del Estado mexicano, díganme ustedes, ¿hay estados más regionalistas? Por ejemplo, Yucatán. ¿Y qué particularidad tiene Yucatán que la lleva a ser un estado más regionalista? No soy muy conocedora del tema, pero yo diría que históricamente han desarrollado sus filiaciones mayas, los yucatecos. O sea, hay un elemento identitario. Claro, se piensan los herederos, los depositarios de toda la tradición maya. Eso los hace muy fuertes. Y esa tradición maya trasciende la frontera hacia Guatemala, ¿no? Sí. Entonces ahí tenemos una comunidad imaginada transfronteriza, ¿no?
en la frontera sur de México. Yo estuve la semana pasada en un seminario de relaciones transfronterizas y fue muy interesante porque, como dices tú, ahí uno se da cuenta que hablan de los yucatecas, ¿no? y de etnias preestatales, en el caso de México, vinculadas al mundo maya, que tienen una circulación, una dinámica circulatoria previa a los estados nacionales, ¿cierto? No sé si conocen otro caso en México, chapatecas, ¿no? Chiapas, ¿cierto? Es una región maya. Y ahora si agregamos el tema de EZLN, agregamos otra dimensión más compleja, ¿cierto? Que es reactivar ese pasado histórico indígena, reactivarlo como un elemento de lucha política, de activismo ciudadano, a través de la paradiplomacia, ¿no? El caso de Cataluña, ¿cierto? Eso tiene otro nombre, para agregarle más complejidad. ¿Cómo se llama eso? Protodiplomacia. Porque el prefijo proto es distinto al prefijo para. El prefijo proto quiere decir emular a la diplomacia. Y esta la emula porque ellos plantean que ellos tienen una comunidad política distinta al Estado central. Tienen una comunidad histórica. ¿Y qué es lo que busca la protodiplomacia? La independencia. Y también se denomina paradiplomacia identitaria. Quebec, Cataluña, País Vasco. En América Latina ocurren estos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, en mi país, a propósito de esto, del caso de España, los pascuenses están reivindicando la independencia. Como se dice en Chile, a río revuelto, ganancia de pescadores. Aprovechémonos de la coyuntura para plantear nuestras demandas. Los pascuenses se ubica en la isla de Pascua, ¿cierto? Es una isla que queda a 3.600 kilómetros del Pacífico, es una cultura polinesia. ¿Qué tiene que ver con Chile? Nada. Pero están ahí porque llegó un chileno, el Estado chileno, y puso la bandera y sometió a la población pascuense y se instaló ahí Policarpo Toro en 1888 y ellos son chilenos. ¿Qué tiene que ver con Chile? Entonces, ahí está la discusión. Entonces ellos ocupan la protodiplomacia para promover su reivindicación histórica. Y así hay infinidad de casos. ¿Se dan cuenta la polisemia? Protodiplomacia, paradiplomacia, diplomacia federativa, diplomacia constitutiva. Entonces es un concepto en construcción, polisémico, polémico y que da para mucho, ¿no? Da para mucha reflexión a partir de la ciencia social. Entonces, dentro de este debate está la paradiplomacia que surge a partir de reinterpretar la historia regional en clave transfronteriza. Toda vez que en Sudamérica la historia regional no recoge esta dimensión internacional. Esto es lo que decía, perdón, ¿tu nombre? Mari Carmen. Mari Carmen, ¿no? Tú me decías, es como eso, ¿no? Es estudiar los grupos históricos preestatales que tienen una reivindicación paradiplomática en torno a su pasado, ¿ya? Pero que no necesariamente puede ser protodiplomático, no necesariamente busca la independencia, pero sí el reconocimiento del Estado. Es decir, oye, estamos acá, estamos abandonados, ¿cierto? Tú sistemáticamente nos has abandonado. No queremos independizarnos, pero queremos que nos pongamos atención y que nos reconozcas como una comunidad política distinta. Entonces ahí está la discusión actual de los estados plurinacionales, ¿cierto? Que está ocurriendo en Bolivia, ¿no? Que se acaba de declarar a partir del año 2006 como un estado pluriétnico, ¿ya? En el caso de Chile no. Chile no reconoce a los mapuches y a los aymara dentro de un estado plurinacional, porque es un estado muy conservador, ¿no? Entonces en el caso de México, me imagino, ¿cuántos grupos étnicos hay en México? No sé, pero hay muchos. Entonces, si le agregamos el tema de la lengua, es más complejo todavía. Entonces, el tema histórico, identitario, lingüístico. Y incluso el económico, ¿no? Porque, por ejemplo, la franja del norte de México, que son los estados un poquito más avanzados económicamente, de por sí tienen su agenda propia, por ejemplo, Nuevo León con Texas. Con los estados del sur de Estados Unidos, los del norte de México, tienen su propia regionalización, aunque no necesariamente se
vea tampoco la intención de de independizar. la independencia. Pero sí hay un elemento identitario, ¿no? Por ejemplo, se habla de la cultura chicana, ¿no? ¿Cierto? O sea, es decir, de la cultura chicana, se habla del Spanglish, ¿te das cuenta? O sea, no sé si lo digo con mucho respeto porque no conozco mucho la realidad, pero quiero nomás dejar en evidencia que estos fenómenos culturales también lo recoge el debate teórico respecto a la paradiplomacia, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me pareció un tema muy interesante que Donald Trump haya dicho que se sale del Tratado de París, pero California haya dicho, no importa, nosotros vamos a seguir acatándolo. Eso es paradiplomacia. ¿Te das cuenta? Es decir, ¿cuántos millones tiene California? ¿Más de 40? Si Donald Trump lo dice, no importa. Nosotros vamos a seguir acatando el Tratado de París. Entonces tenemos una paradiplomacia ambiental. ¿Te das cuenta? Después vamos a tener una paradiplomacia respecto a la seguridad, a las zonas de post-conflicto, ¿cierto? Ahí también se recoge un debate dentro de la paradiplomacia. Seguridad y paradiplomacia. Entonces, es un debate amplio, es un debate por construir, que todavía no está agotado, y yo los invito a considerar, ¿no? Porque aquí con este debate, en el fondo, estamos replanteando la relación internacional, ¿no? No nos olvidemos que es una disciplina muy nueva, ¿no? Tiene 100 años. Y ha sido una disciplina que viene de la ciencia política, ¿no? Del rational choice. Pero las relaciones internacionales tienen que abrirse a nuevos debates, a debates sociológicos, antropológicos, fenomenológicos, a la geografía crítica, ¿no? Entonces, esto de la paradiplomacia es muy bonito, muy interesante, porque nos permite hablar de fenómenos sociales, ¿cómo se dice? Multidisciplinarios, ¿no? Transdisciplinarios. O sea, yo no puedo hablar de diplomacia y fronteras si no sé geografía crítica. ¿Te das cuenta? Si no sé de antropología. Porque la discusión identitaria, por ejemplo, ¿qué dice el realismo político de la identidad? ¿Te acuerdan? Hay una sola identidad, que es la identidad estatal. Y es una identidad pesimista, porque dice que el hombre es malo por naturaleza y el hombre es un ser egoísta y busca maximizar los beneficios. Y no se sale de ahí. Pero desde ese punto de vista, ¿se puede discutir la identidad de las regiones? No, pues si el realismo dice hay una identidad nacional, ergo hay un interés nacional. ¿Y cuál es el interés nacional? La sobrevivencia del Estado, la búsqueda de la seguridad. Entonces es un debate demasiado, como decía un profesor, limitado, ¿no? Es un debate que no se abre a otras posibilidades. Es muy excluyente y exclusivo, porque está el Estado y el transnacionalismo, por mucho que se vea más abierto, es lo mismo, porque para el transnacionalismo los Estados también son maximizadores de utilidades, de beneficios, también tienen una identidad egoísta, ¿cierto? ¿Cuál es la identidad egoísta? De buscar el beneficio a partir de la cooperación, pero con una identidad distinta. ¿Se dan cuenta? La cooperación es de entes egoístas, maximizadores de utilidades. Pero yo puedo hablar de una identidad transfronteriza de la sociedad. No. Entonces ahí tenemos que requerir conocimientos auxiliares a la sociología, a la antropología, ¿no? Y ahí viene la discusión respecto a la formación de nuevas identidades. Y las identidades están ancladas a los territorios, ¿no? Ustedes lo saben, ¿no? Identidades con anclaje geográfico, como decías tú, ¿no? Yucateca. Entonces yo puedo ser mexicano, puedo ser maya, y así sucesivamente, ¿no? En mi caso, yo soy iquiqueño, tarapaqueño, chileno, sudamericano, latinoamericano, y en última instancia soy del mundo, ciudadano del mundo, ¿no? Entonces esa discusión es interesante que la recoge la paradiplomacia, ¿no? Bueno, vuelvo entonces, dicho esto, vuelvo al enfoque que yo planteo. El enfoque es reinterpretar la historia regional en clave transfronteriza, ¿cierto? El caso que plantea la amiga, ¿cierto?, de Yucatán. Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, la historia de las periferias desde la dimensión simbólica. ¿Qué es esto? Enseguida la vamos a ver.
Entonces, hay una antropóloga colombiana, la apellido Sergio de la Osa, que dice que se puede reconstruir o construir una historia latinoamericana de las periferias. ¿Ya? Y ella dice que las periferias son estas regiones que quedan en el confín del Estado-Nación, en las zonas más lejanas, y que tienen particularidades que se repiten en todos lados. ¿Cuáles serían esas regiones? Por ejemplo, la Amazonía peruana, brasileña, colombiana. ¿Qué tienen en común la Amazonía con el desierto de Atacama? El desierto de Atacama es el desierto chileno, ¿no? Eso, todo eso que está en amarillo, que dice Bolivia. ¿Qué tienen en común la Amazonía, el desierto de Atacama, la Patagonia argentina? Me imagino grandes extensiones del desierto mexicano, que son territorios desprovistos de sociabilidad, o sea, me refiero a la lectura de los estados centrales, de pocos habitantes. Son territorios que el Estado no tiene control efectivo, ¿cierto? Son territorios inseguros, porque están sujetos a dinámicas peligrosas para el Estado. El contrabando, el narcotráfico, la trata de personas, ¿sí? Ese es el lado negativo de las periferias. Pero también tiene un lado positivo que es el que queremos rescatar. ¿Y cuál sería ese lado positivo? Que son regiones que comparten la idea de abandono. Y ese abandono los lleva a integrarse, los lleva a cooperar para salir de esta situación. ¿Me explico, no? No sé si me entienden, ¿me explico bien? Estas periferias, ¿qué tienen en común? Que quieren salir de esa condición. Y la única manera que tienen de hacerlo es o peleando con el Estado o buscando integrarse con sus vecinos allí de la frontera que han padecido históricamente el mismo sentimiento. ¿Cierto? Es como ya, a mí el Estado central no me considera, estoy sumido en una dependencia histórica del centro, y el centro, ¿qué es lo que hace? Darme migaja, ¿cierto? No permite que yo me desarrolle y me despliegue. O sea, es decir, estas regiones no tienen un porvenir, un proyecto de futuro, un proyecto de sociedad, porque están limitados por este Estado central. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar con el vecino, allí en la frontera, un proyecto de sociedad en la frontera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto que recogemos? Es el concepto de alienación territorial. Voy a leer brevemente. ¿Qué es la alienación territorial o enajenación occidental? Es un término usado en la política canadiense para describir el ánimo generalizado de descontento que expresan los ciudadanos de las provincias occidentales de Canadá, la Columbia Británica, Alberta, Saskatchewan y Manitoba. ¿Sí? Pues es un elemento simbólico, ¿no? Cultural, una ideología. Se centra en el sentimiento de abandono que padecen surgido de las políticas hacia estas regiones emprendidas por el gobierno federal canadiense. Entonces, es decir, esta categoría surge en un contexto particular, pero lo usamos para extenderlo a otra realidad, ¿no? En el caso de la realidad chilena, boliviana y peruana, ¿no? Y se puede extender a cualquier realidad. Es un marco teórico, ¿no? Pues esta forma de alienación política se manifiesta en el descontento y la protesta regional ante su maquinación política. El problema de la alienación política canadiense tiene sus raíces en el descontento con representantes políticos, las instituciones y los procedimientos para la toma de decisiones asociadas con el gobierno representativo en Canadá, que ha favorecido a las regiones de Ontario y Quebec. ¿Se dan cuenta? Es como lo que está pasando en España, ¿no? Los catalanes están aburridos de españoles porque los españoles le prestan más atención al País Vasco, ¿cierto? En el caso de mi región, los tarapaqueños estamos aburridos del Estado central porque el Estado central le pone más atención a Concepción, porque la región de Concepción es mucho más grande, tiene mucho más población, tiene mucho más réditos económicos para las arcas fiscales. Entonces, ¿se dan cuenta? Ese es el tema. La alienación territorial surge de estas preferencias que tiene el Estado. Imagino en México pasa lo mismo, ¿no? El Estado, hay estados que son, por así decirlo, que tienen
que se entiende mejor con el Estado federal. El Estado de México. Por ejemplo. Pero del resto de los otros estados. Hay estados que, por así decirlo, en Chile se dice regalonear, que están mal, no sé cómo expresarlo, que están mal. Bueno, de hecho, quiero contar, cuando México pierde su territorio con Estados Unidos, gran parte de este conflicto, si bien fue resultado de una cuestión política bélica, este sentimiento de olvido que tenían los estados que perdimos, porque México era bastante centralista, ayudó en cierta parte a esta alienación de la conquista de Estados Unidos. Entonces me parece pues bastante ilustrativo. Hace sentido. Hace sentido Bien, este olvido por parte del Estado centralista y que motivó en buena parte de que este territorio pues, fuese cedido. Y lo que tú describes, cómo se catalizó, cómo se expresó después ese sentimiento de abandono. Bueno, resultó en una vinculación mucho más, vamos a decir, sencilla o más fácil al adaptarse a la nueva cultura, que en este caso pues era la estadounidense. Es decir, promovió una vinculación con Estados Unidos más fluida. Exactamente, sí. Ya. Y una desvinculación de este sentimiento nacional de pertenecer al Estado mexicano. Sí, entonces ese es un tema, el tema de las lealtades. El Estado nacional nos obliga a la lealtad nacional. Con la bandera, somos todos mexicanos, somos todos chilenos. Pero desde este punto de vista, las lealtades son inquebrantables. Las lealtades constantemente las podemos cuestionar. Entonces ahí emergen otras realidades. ¿Se dan cuenta de lo que dices tú? ¿Y cómo podrías tú describir esa realidad brevemente? ¿Cómo la podría nombrar? ¿Tiene un nombre así, no sé? Por ejemplo, yo hablaba con el Freddy de la mañana, el tema de la gastronomía, la comida Tex-Mex, que es tejano, norteamericano, ¿no? Y mexicano, ¿no? Ahí está eso puede tener expresiones gastronómicas, expresiones culturales, pero lo importante es, nosotros como cientistas sociales, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que rescatar esos fenómenos. ¿Por qué? Porque hay que leer el pasado para entender el presente y decirle, miren, Estado Central, usted está desconociendo esta realidad histórica invisibilizada por la historia diplomática o por la historiografía oficial. Entonces, estas nuevas lecturas, aparte de ser críticas, pueden tener expresión, no sé si pueden tener efecto en las políticas públicas, pero sí decirle al Estado Central, miren, esta es una realidad distinta. Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho en mi universidad como programa de investigación. Hacer una nueva historia para diplomática. ¿Cierto? Que suena un poco si viene, si ustedes quieren. Pero son nuevas lecturas. Mi tesis doctoral consistió en eso, ¿no? Hacer una historia para diplomática entre Chile y Bolivia por más de 100 años. Y rescatar estas cosas que se denominan rarezas, como situaciones sui generis, situaciones, si ustedes quieren, llamativas, pero que no son solamente anecdóticas, tienen un sentido, porque te explican fenómenos distintos, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, entre Chile, ¿cuál es el conflicto entre Chile y Bolivia? ¿Cierto? Que Chile le quitó el mar, ¿cierto? Ustedes saben, ¿no? No es menor, se apropió de su salida al mar y lo enclaustró. Es un estado enclaustrado o mediterráneo, ¿cierto? Para los bolivianos están enclaustrados y todos sus problemas para algunos se deben a este enclaustramiento, ¿cierto? ¿Y qué dice Chile? No, firmamos un tratado de 1904 y no hay nada que discutir. Entonces tenemos una negociación de suma cero, porque Bolivia dice mar con soberanía y Chile dice no hay nada que discutir porque quedó zanjado en un tratado. Y lo que es, en el derecho internacional se dice pacta sunt servanda, ¿no? Lo que se acuerda se respeta y nada que hacer. Y dicen que los tratados son intangibles. No, yo creo que todo es posible negociar, creo que no hay nada intangible. Pero bueno, la posición chilena es así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como investigadores? Encontramos que, por ejemplo, en la década del 50 hubo una negociación entre dos presidentes y Chile le decía ya, a ver, te voy a dar salida al mar
y tú nos vas a dar, vamos a hacer un canje territorial. ¿Y cómo reaccionó mi región? Estaban felices, porque ¿qué es lo que quería mi región? Regar el desierto, que es el desierto más árido del mundo, con el río Titicaca, con el lago Titicaca. Es decir, ellos decían, esto es de vida o muerte. El destino de la región, de mi región, depende de este tratado, porque este tratado nos va a permitir irrigar lo que se llama la pampa del Tamarugal. Pampa es el desierto. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí Chile, Tarapacá tenía un interés regional que era distinto al interés nacional. Ellos querían a toda costa hacer este acuerdo, porque este acuerdo era vital para el desarrollo de la región. Y eso no está en ningún documento, en ningún atlas, en ningún libro de historia. ¿Por qué? Porque no interesa. ¿Qué es lo que interesa? La negociación entre los capitales. O sea, ahí tenemos un ejemplo de que las regiones tienen su propia lectura de las relaciones internacionales, ¿no? Eso es lo que quería destacar. Bueno, me gustaría hacer un comentario. En la parte teórica, en la parte metodológica, el método de investigación es lo que conocemos como genealogía. No sé si alguien de ustedes tiene su método de investigación, que es la genealogía, pero bueno, es algo que recuperar obviamente la cuestión histórica para contar una nueva historia, ¿no? Entonces, desde conceptos como por qué surgió el concepto de diplomacia, ¿no? O sea, ¿alguien sabe por qué se llama diplomacia la diplomacia? ¿No? Entonces, es un poco empezar a investigar en qué momento alguien dijo esto se tiene que llamar diplomacia, y empezar a criticar por qué alguien decidió que se llamara así, diplomacia, o en qué momento quién decidió que esta frontera iba a ser chilena y bla bla, ¿no? O boliviana. Entonces, la genealogía es un método de investigación muy potente, pero que realmente aquí no lo hemos retomado mucho, ¿no? ¿Por qué? Por ese hándicap negativo, ese estereotipo de que pues, la historia no se puede reescribir, ¿no? Entonces es un concepto acá que bueno... Claro, porque es interesante, ¿no? Es interesante porque la genealogía lo que hace es... de hecho, la genealogía no busca las grandes generalizaciones, no busca la continuidad histórica, no busca los grandes acontecimientos y los grandes relatos, ¿cierto? Por ejemplo, dice la historia del siglo XX, que está marcada por esto y por esto. O el Renacimiento, la Edad Media, qué sé yo. No busca eso. Lo que busca es en estos periodos, en estos trazados históricos, buscar acontecimientos puntuales que de alguna manera desconocen la continuidad de la historia. ¿Cierto? Buscar estos quiebres, estas desconexiones en estos procesos de larga duración. Entonces, eso es lo que busca, ¿no? Buscar la rareza, la descontinuidad, lo accidental, lo anecdótico, pero no anecdótico como tal, sino que son anécdotas que dan cuenta, como dices tú, de otro fenómeno, ¿cierto? El fenómeno de la paradiplomacia, ¿no? Entonces, esa es la importancia. ¿Sí? ¿Pregunta? Sí, o comentario. Comente, por favor. El comentario es un poco mea culpa. No terminé de leer de los artículos que recomendaste, alguno que está relacionado con los aymaras. Sí. No terminé de leerlo, pero no sé qué me dio. Me dio emoción o me dio tristeza, profunda tristeza, que creo que me hace pensar en esa región transfronteriza que serías como una región de verdad profundamente pobre, profundamente olvidada. Un poco lo que dijiste de haber El rezago. vivido con nosotros y estuviste en un congreso en Chiapas, tuviste de haber sido parte, haber vivido la pobreza de los exilios y los centrales. Pero esta parte del artículo donde recién empiezas abordando y hablas de los indígenas, ¿no? O sea, el mismo grupo étnico que sin embargo queda dividido en tres nacionalidades y que van a discutirse entre ellos, porque es un disconcidio que está indicando si son chilenos, si son bolivianos, si son peruanos. Bueno, eso como cultura a mí me parece de verdad. Es duro. Me parece dolorosísimo. Y eso ocurre en muchas latitudes. ¿Cómo es posible? Yo de formación soy economista, y entonces creo que los fenómenos, las variables
mujeres bolivianas, el movimiento de sombreritos, pensar ese sombrerito con un listoncito que diga que parecen bolivianas pero son chilenas, eso me pareció terrible. Ahora, digo, creo que viste algo semejante en Chiapas, Sí. porque lo que sucede en Chiapas, ya lo relacionaste con el movimiento zapatista, en términos de pobreza, no sucede en otros lugares, tal vez de la misma forma. Y más porque si lo reflejamos con lo que es el fenómeno transfronterizo en el norte del país, que era lo que ya apuntaba Aviatar, entonces resulta que es un proceso totalmente distinto, ¿no? En la franja norte, en la franja fronteriza norte, que es a la que se refería Cristian en términos históricos, bueno, sabemos que ese río lo que está dividiendo a California, y a la California de Estados Unidos le deja el nombre, ¿no? Y a la California mexicana se llama Baja California, o sea, es esa parte, o el estado en Estados Unidos se llama Nuevo México, o sea, en nuestro país el estado se llama Estado de México, no se puede llamar México para guardar el nombre del país, pero en Estados Unidos sí tienen un estado, ¿no?, que van a identificar como Nuevo México, o los tejanos que se apropian de nuestra barbacoa, que para ellos es básico, esas cosas que todavía no nos acaban. Las categorías no son neutrales. En la cabeza, ¿verdad? Perdón, que los conceptos no son neutrales, tienen una connotación, como tú dices, Nuevo México. Sí, lo nuevo, y que la parte histórica efectivamente está escrito de una parte romántica, porque si tú nos preguntas a los mexicanos qué pasa con esa sección de casi la mitad del territorio, más de la mitad del Duérdenme, entonces, bueno, nos empieza a doler el corazón, y vienen hasta los grupos musicales para decir que están del otro lado del río, son igual de americanos, ¿no? Porque antes de pertenecer a Estados Unidos eran estados nuestros. Censura. Pero como proceso económico, el proceso de la frontera norte determina cadenas de valor que la buena o la mala voluntad del presidente Trump puede detener. Mientras que en la frontera sur la característica va a ser la ausencia de esas cadenas de valor. Sí, claro. O sea, eso es interesante porque ¿cuáles son los elementos que se repiten en las periferias, no? Como dices tú, los índices de desarrollo humano son más bajos que en las localidades centrales. No están conectadas a los trazados económicos transnacionales, ¿no? No están dentro de ese mapa geopolítico económico, de esa, ¿cómo se dice?, de las dinámicas más potentes del crecimiento económico, de los circuitos, ¿no?, de cómo se circula la ganancia, cómo circula el capital. Están ajenas a esos circuitos, ¿no? Otra característica es esa, ¿no?, la que decía ella, ¿no?, el que no se reconoce su identidad, ¿cierto?, su historia. Entonces, ¿qué es lo que busca la paradiplomacia? Eso, revertir esa condición de periferia, de olvidados, de mejorar los índices de desarrollo humano. Entonces, pero es una tensión, es un elemento muy complejo, porque los estados siempre van a ser estados. Y por mucho que no nos guste el realismo, a veces el realismo se impone, la realidad de las cosas se impone. O sea, cuando quiero decir, por mucho que no nos guste, quiero decir que el realismo es una lectura parcial, pero hay otras lecturas, ¿no?, que no da cuenta del realismo. Pero esa dinámica contradictoria entre el Estado y la periferia se repite en todas las latitudes, ¿no?, sobre todo en América Latina y América del Sur. Entonces yo les invito a leer, les puedo dejar la bibliografía de este texto hermoso de Sergio de la Osa, que nos cuenta lo que dices tú, ¿no?, cómo se repiten estas dinámicas. Yo después se los puedo enviar, porque no se lo alcancé a enviar. ¿Más preguntas, más comentarios? Yo tengo un comentario. Un poquito más fuerte, por favor. ¿En qué momento podemos pasar de este conflicto, podría ser histórico, cultural, de una alineación territorial, para transformarlo en una posibilidad de integración? O sea, de usar esos nacionalismos o esos conflictos
que marcan una región de 3 o 2 países y usarla para promover una integración. Aunado a esto, a lo que viene la Agenda 2030 de promover una integración, porque parte de los conflictos en Latinoamérica y que no se promueve el multilateralismo es precisamente por esos conflictos históricos. Sí. ¿Qué momento podemos revertir a partir de la diplomacia esto para Yo creo que como aquí Ray Freddy es el que sabe esto, ¿no? Con inteligencia, con proyectos, con iniciativas, por ejemplo, la idea de marca territorial. ¿Ustedes pueden brevemente explicar qué sería? Es decir, me refiero a estrategias de posicionamiento, desde una política pública, plantear, nosotros somos esto, somos distintos y tenemos nuestra particularidad, y explotarla a través de la paradigma. Sí, pero aquí no en el sentido de vender el lugar por venderlo. Claro. En este caso es, tú tienes una identidad propia, ¿no? Que a fin de cuentas los que son constructivistas o han leído del constructivismo, la importancia de la idea de la identidad es, yo me defino como diferente a algo, ¿no? Entonces, la idea de, en este caso, de la marca o de la atractividad territorial se centra en esa identidad propia del lugar para definirse frente a los demás, en este caso, actores internacionales, ¿no? Pero obviamente aderezado, y ahí sí con la parte de, bueno, pues tú debes de tener algo que presumir, ¿no? Entonces tienes ciertas ventajas competitivas que tienes que presumir, entonces con eso pues obviamente es como un check and balance, ¿no? Da un juego, identidad, claro, y lo funcional, claro, y lo simbólico, ¿cierto? Y para yo, ¿cuál es mi particularidad? Por ejemplo, una forma de producir artesanal que es única. Por ejemplo, en el caso de los aymara, los telares de la lana de alpaca, que son únicos porque son resistentes, muy finos, etcétera, etcétera, son muy valorados, por ejemplo, en Europa. Por ejemplo, el turismo, las rutas ancestrales de los incas, lo que se llama el camino del Inca. O sea, situarnos, ¿no? en revalorizar los circuitos incaicos. O sea, ya no solo como un afán turístico, sino que un afán identitario. Entonces, llamar la atención, pues, mañana lo voy a plantear, pero se lo dije en la lectura, ¿no? La estrategia Aymara sin fronteras, ¿no? Ellos buscaron recursos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, llamaron la atención de centros de investigación, como el CESPI del italiano, llamaron la atención de los gobiernos nacionales, de los gobiernos regionales, y se posicionaron por 10 años como una agenda estratégica de integración transfronteriza moderna. Es uno de los casos bastante interesantes. Imagino que acá en México pueden haber muchos. Por ejemplo, yo sé que en Chiapas es el tema de los cafetales. Ocurre mucho eso con los cafetales. Posicionar, porque como dice Ray, tiene un pie en lo funcional económico y un pie en lo identitario, ¿no? O sea, por ahí va mi respuesta a tu... Ahora, tiene otro componente muy interesante que está vinculado a Naciones Unidas, por ejemplo, o a la OIT, el tema del reconocimiento indígena, ¿no? el convenio 169 de la OIT, reconocer las etnias, ¿cierto?, originarias con ciertos elementos, como valorar el territorio, por ejemplo. Entonces, el indigenismo latinoamericano, de alguna manera, ha planteado la paradiplomacia como eso, ¿no? Como una alternativa para salir de esa condición de periferia y de desmedro, ¿no? Esa pobreza. Y eso es decir que si bien los estados los cercenaron, estas son culturas preestatales, hay que revalorizar eso antiguo, eso histórico actualmente. Y el Estado tiene que hacerse cargo de eso, ¿no? Como vamos a ver mañana, y tiene que ajustar la política exterior, tiene que ajustar el sistema diplomático a estas intromisiones, ya sean indígenas, ya sean gobiernos locales, ya sean ONGs, ¿cierto? Entonces ahí está la paradiplomacia, se entromete en la política exterior. Ahora, hay países más tolerantes y más reacios, ¿cierto? En el caso de Chile, como ya decía, somos muy reacios, muy conservadores. No queremos soltar la actividad estatal
diplomática y abrirla a otros actores. O sea, hay experiencia, pero como yo les digo, esto tiene que ver también con... Por eso que en estos fenómenos hay que estudiar distintas variables, distintas dimensiones. La dimensión internacional y la dimensión doméstica, del régimen político, cómo operan estos tinglados, ¿no? Estas instituciones. Son muy complejas, cada sociedad es una particularidad. Entonces, tampoco... ¿Perdón? Sí. Y decir algo, precisamente por eso el concepto para diplomacia ya es un concepto también mainstream, porque el original es la de diplomacia paralela, en este caso es armónica con lo que el gobierno central te plantea. Efectivamente. Y ahora ya está para diplomacia al contrario, es una para diplomacia que critica la misma política exterior del gobierno central. Entonces por eso ya no podemos hablar de una paradiplomacia como concepto, porque no define el concepto como tal, o sea, porque en este caso no es armónico. Lo pueden ver ahorita en Estados Unidos. Las ciudades santuario, pues les vale lo que diga el gobierno central, ¿no? O lo que en su momento también, bueno, pues el referéndum fallido de Cataluña, ¿no? O sea, independientemente de lo que decía el gobierno, hicieron el referéndum, ¿no? Aunque bueno, hoy vieron ya icónico el discurso, ¿no? Pero bueno, veanlo, súper bueno, son 5 minutos de lo mejor que puede haber en el mundo, al menos en el estudio del concepto de la paradiplomacia. Por eso muchos autores ya no hablan de paradiplomacia, hablan de otro tipo de diplomacia constituyente, diplomacia federativa, acción exterior de los gobiernos locales, ¿no? Porque ya la palabra paradiplomacia, que se refería a esa diplomacia paralela, armoniosa con el gobierno central, ahora ya nada que ver, ¿no? Claro, el Estado se apropió de la categoría y la compatibilizó con sus intereses. Armonía. Perdón. Una duda, doctor. Cuando hablamos de las fronteras, ¿no es más bien el no ceder y tener poder? Digo, porque siempre lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, Israel y Palestina. Bueno, sabemos que Palestina llegó primero, ¿verdad? Pero Israel tiene más dinero. Israel se ha apropiado de todo el palestino típico para su cultura, centros, lugares históricos. Por ejemplo, en los lugares de los países escandinavos, porque muy fronteras hay. Digo, ¿qué es entonces? La cultura de la gente, el poder de la gente, la falta de no sé, de una cultura de la paz, o ese es el poder, ese juego de poder, ¿no? Al final, vaya. Porque digo, que aquí mismo en México nos burlamos los planes de Colima, Colima, que era de Jalisco, o Nayarit era de Jalisco. O sea, Jalisco era casi todo un país, igual lo separaron, como sucedió en el sur. Digo, es evitar el perder el poder, ¿no? El control, vaya. Al final, diría yo. Ahí hay que hacer una concesión al realismo. Las fronteras son zonas apetecidas, ¿no? O sea, el control de las fronteras. Siempre los estados van a buscar ese elemento que es la definición clásica del Estado. ¿Qué es el Estado? Soberanía, nación y territorio, ¿no? Como un constructo armónico, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros hemos aprendido desde el colegio, ¿no? ¿Qué es el Estado-Nación? Soberanía, territorio, nación. Y la geografía crítica dice, no, esa vinculación armoniosa entre esos términos no es tal. Hay desajustes. Pueden haber más de una nación, puede haber un territorio, como el caso de los aymaras, que es compartido por una comunidad humana que está allende la frontera, ¿ya? Entonces la idea de nación se desarticula. La idea de territorio, hablamos de fronteras móviles. Las fronteras no son de una vez para siempre, por más que los estados planteen la idea de la línea, ¿cierto? Pero desde la geografía crítica, las fronteras son móviles. En cuanto que las fronteras, cada ser humano, cada comunidad humana puede percibirla e interpretarla y significarla de manera distinta. En el caso de los aymaras, ellos tienen, a ver si voy a volver
rápidamente para que quede más claro, ¿no? Bueno, no, parece que no lo tengo, mañana se los muestro, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos reivindican un territorio, bueno, acá al principio, aquí. Ahí, con este. Sí. Los Aymaras sin frontera reivindican eso, ¿no? Tacna, Tarata, Putre, Arica. Pero bueno, mañana les muestro un mapa más explicativo, ¿no? Pero en el fondo eso, ¿no? Ellos reivindican territorios que rompen con el límite, la idea del límite fronterizo, ¿no? Pero evidentemente ese mapa no va a ser un mapa oficial, son simplemente interpretaciones. O sea, por ejemplo, si yo llevo un mapa así al servicio, en Chile se llama Servicio Geográfico Militar, que es el órgano oficial encargado de hacer los mapas. Me lo tira por la cabeza. ¿Cómo se le ocurre si esto es Chile, Bolivia y se acabó? O sea, por más que hablemos de soberanías perforadas, los estados van a seguir existiendo. Y los estados buscan eso, no la certeza. Los estados buscan la... Por eso en relaciones internacionales, ¿se acuerdan? Se habla de anarquía. ¿Qué es la anarquía? Cruzando la frontera está la anarquía, la ficción de la anarquía. ¿Y qué está dentro del Estado? La soberanía, el control territorial. Pero nosotros, desde la genealogía, nos damos cuenta que la anarquía no es tal, que puede haber entendimiento perfectamente entre estas sociedades allende la frontera. ¿Más preguntas? ¿Ya? Como quedan 15 minutos, lo dejamos por una ronda de preguntas, de comentarios, de críticas, observaciones, como ustedes gusten. O cierro con la alienación territorial. Entonces Gibbons la define como una ideología política de descontento regional que encuentra sus raíces en el abandono de los canadienses occidentales y su relación con la representación dentro del gobierno. Ustedes pueden cambiar ahí canadiense y poner el estado que ustedes quieran. Hubo una ideología política de descontento regional que encuentra sus raíces en el abandono de los mexicanos, de ciertos estados mexicanos, respecto a la representación del gobierno federal. Entonces, lo importante de esta categoría es que se puede extrapolar a otros contextos geográficos, a otras experiencias, ¿no? Este extrañamiento hacia el centro político también se manifiesta en el surgimiento de identidades regionales que se oponen a este desequilibrio de poder, pero sin necesidad de llegar a propuestas separatistas ni a constituirse como un clivaje político poderoso que orienta fuerzas políticas decisivas. Es decir, el extrañamiento hacia el centro, esta alienación territorial, no necesariamente va a llegar a la protodiplomacia, al secesionismo, pero sí a que el Estado reconozca esta particularidad, ¿cierto? No es protodiplomacia ni diplomacia funcional estricta, no es solamente diplomacia para diplomacia comercial, ni es protodiplomacia, es decir, no busca la independencia. Sí, como decíamos, es una diplomacia funcional, comercial, que busca el turismo, la integración, pero con ribetes subjetivos o simbólicos. Por eso que la idea de marca territorial es atractiva para entender la paradiplomacia como alienación territorial, porque tiene sus dos componentes, ¿no? Lo funcional, la búsqueda de la maximización de utilidad, de beneficio económico, de réditos, de ganancias, pero también tiene un elemento subjetivo o simbólico que está asociado al reconocimiento de la identidad. ¿Sí? Entonces, para el caso de nuestro objeto, de nuestro tema de investigación, de nuestro problema, de nuestra geografía, ¿no? Este fenómeno lo interpretamos para la triple frontera norte, da vida a una expresión de regiones con identidades particulares de anclaje geográfico.
marcados por su condición periférica y por percibirse alejados de los núcleos más dinámicos del desarrollo. Este es el elemento gravitante, la autopercepción de sentirse alejados de los núcleos más dinámicos del desarrollo, ubicados normalmente en los centros políticos, ¿no? Y cerca de la OSA dice que esto se replica en América Latina, ¿no? Ella dice hay una historia de las periferias, es muy interesante el texto, lo puedo mandar, porque da cuenta de que es un fenómeno extendido en el continente, ¿sí? El fenómeno de la historia de las periferias, desembocando en un sentimiento de alienación territorial e incentivando el despliegue de la paradiplomacia, ¿sí? Entonces, la paradiplomacia, desde el punto de vista de la alienación territorial, está en medio, por un lado, de la diplomacia funcional y de la protodiplomacia o diplomacia identitaria. No busca la independencia, lo que busca es el reconocimiento. Entonces, y con esto concluyo, ¿no? Como dice Cornago, dice, estas paradiplomacias surgen de motivaciones de orden simbólico vinculadas a cómo se autoperciben distintas regiones periféricas, en tanto comunidades políticas que reclaman un rol más protagónico a la comunidad mayor, el Estado. Entonces eso es lo interesante, desagrega la comunidad política, ya no es el Estado-nación clásico, sino que desagrega el Estado por escalas, ¿cierto? Hay una escala local, regional, transfronteriza, que tiene su particularidad, ¿ya? No es solo esa... Entonces, eso es interesante, ¿no? Porque descompone la idea de Estado-nación. Y ahí continuamos. ¿Preguntas? ¿Quién de ustedes tiene tesis que pues estatocéntricas? A ver. Que no, O sea, que su objeto es un Estado-nación tal cual. ¿Y los demás sobre qué es? O sea, ¿son dos nada más? No, pues yo también es difícil. Entonces, depende para qué pregunten. ¿Y qué opinan? Precisamente, al menos los que todavía defienden esta idea de Estado-nación, porque están haciendo una tesis de maestría, ¿no? O sea, ¿qué opinan de esta perspectiva? ¿No? Un poco para cerrar el día de hoy, la parte más teórica, ¿no? Porque mañana ya veremos la cooperación transfronteriza de estas tres regiones, ¿no? Entonces, no les mueve el tapete, no nada, o sea, si llega un post internacionalista, ¿no? No tienes miedo a que nos pongamos en su defensa, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo creo que, si no es que todos de la gran mayoría son estacocéntricas tesis, yo creo que estamos como siguiendo o adaptándonos a este esquema de la Unión Europea. Podemos ver el caso de Cataluña. Para salir de la Unión Europea difícilmente se podría integrar. Creo que se debe mucho a eso. Tomamos por la parte más aterrizada, más pragmática, por así decirlo, para los sistemas, pero no quiere decir que no coqueteemos en este sentido de la diplomacia, de las entidades estatales, incluso de las ONGs. Porque ahorita precisamente el rollo de las regiones plurinacionales, ¿no? Ya lo estamos observando de que la Unión Europea era la panacea hace 15 años, 12 años, ¿no? Y ahorita los grandes críticos pues, se ríen, ¿no? De que no que tan perfecto era, ¿no? O sea, al final de cuentas no es en su momento lo que es. Tampoco la paradiplomacia es la panacea, ¿eh? No. Es lo que un poco, pero los fenómenos de integración, ¿sí? Tampoco han sido la respuesta a resolver ciertos elementos, ¿no? Al menos se está observando ahorita, ¿no? Nada más pasaron 50 años para darnos cuenta, bueno, los europeos, ¿no? Y darse cuenta de que no era la opción más ideal, ¿no? O óptima, no sé. Le estalló en la cara el Brexit, le estalló en Cataluña, le estalló el Reino Unido, los galeses, y en América Latina también.
Bolivia, Ecuador, hablan de la diplomacia de los pueblos, están hablando del buen vivir, esta perspectiva de colonial. O sea, estamos en un proceso de nuestra disciplina como de reinterpretación, o sea, que es muy interesante porque nos da nuevos lentes para aproximarnos a los fenómenos. ¿Sí? Perdón, quería... Entonces, en este... Bueno, en mi caso particularmente veo en mi tesis sí la política que firma el Estado en convenios internacionales, pero que atiende a estas comunidades que tienen la particularidad, en mi caso, pues de que tienen esta sensación del abandono a la política y de la economía, pues de la participación del proceso económico. Entonces creo que puede ser interesante la cultura en la que se integran estos procesos paradiplomáticos en la política central del Estado para poder impulsarlos desde adentro, en un contrapeso de la política central hacia la parte del proceso del impulso social. Exactamente. Sí, es así, es una realidad. Aunque también se puede ver, y eso es como la parte crítica, de como un mecanismo de control del gobierno central para seguir. Es en qué momento hacen las paces del gobierno central con el organismo paradiplomático para que puedan trabajar. Y en el caso de México se observa mucho eso, de que la Secretaría de los Exteriores le da chance a estados, municipios de hacer lo que quieran, siempre y cuando esté registrado en la CRE. ¿Por qué? Porque ellos tienen que palomear, ¿no? Decir, sí, lo que estás haciendo está bien. Lo que no esté palomeado por la CRE no está permitido. Entonces también es una forma de control, ¿no? Y bueno, pues para todos los que les gustan los rollos de Foucault, ¿verdad? No, bueno, pues también es una cuestión interesante, ¿no? Exactamente. Poder. Sí, la que lo quieren saber y todo ese tipo de rollos, ¿no? Pero bueno, son cosas que es interesante que empecemos a revisar. Y aquí, como también lo dije en la sesión de la mañana, aquí lo interesante es como dejarles el inception, ¿no? Primero de que el Estado-Nación, para muchos autores, aparte de que está en configuración, transición, para Peter Taylor, que yo creo que sí lo han leído, ¿no? Dice que el Estado está goteando, ¿no? Entonces, que al estar goteando, hay otros actores que están asumiendo el rol para resolver ese cuenco que se está rompiendo, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, que existen ya otros actores, ¿no? Que ya tienen una actividad muy potente, ¿no? En este caso, las regiones. Y más aún, todavía se observa más en las regiones de frontera, donde se supondría que debería haber un control muy fuerte, ¿no? Y lo que se ve es que está permeada, ¿no? la frontera por toda la cuestión identitaria, local, histórica, etc., ¿no? Entonces, es un poco, al menos, dejarles esa idea. Así que si gustan, pueden plantear preguntas para mañana, podemos continuar con el abordaje metodológico, si alguien tiene inquietud de plantear la tesis en alguno de estos términos. O sea, yo estoy abierto a todas las inquietudes, tengo más bibliografía, hay muchas, por ejemplo, dentro de un texto que les pasé, hay una cita de una tablita de un autor francés, ¿cómo se llama ahora? Estoy un poco cansado, se me olvidó las cosas. Claro, Philippard, muy claro, Philippard tiene una tablita con ciertos indicadores para la diplomacia poderla medir, o sea, más que medir, plantear variables, dimensiones. O sea, ¿cómo podemos este debate llevarlo a variables, ¿no? Por ejemplo, los conflictos con el centro, el grado de autonomía, son indicadores interesantes como para ponderar este fenómeno. Porque, como les digo, es muy amplio, ¿no? O sea, el mecanismo institucional, el ser parte de un régimen federal, no te garantiza una plena paradiplomacia. Y ser parte de
de un Estado central, de un Estado unitario, tampoco te garantiza que fracase la diplomacia. Por eso digo, hay bastantes variables que no solamente son el mecanismo institucional, la historia, la identidad, los grados de conflicto, ¿no? Entonces esa tablita de Filipar que yo le apliqué al caso chileno puede ser, mañana la podemos graficar acá, puede ser interesante como para abordar un problema de investigación o para problematizar una hipótesis de trabajo sobre los fenómenos paradiplomáticos. ¿Estaríamos? ¿Sí? Bueno, muchas gracias, continuamos mañana y mañana si quieren plantear preguntas, temas de yo estoy abierto a su inquietud. Gracias. Mañana la sesión no va a ser aquí, va a ser en el edificio A, en el aula Fernando Pozos. Es en el primer piso del edificio A, donde está la biblioteca, creo. Es ahí va a ser la sesión de mañana. Y muchísimas gracias por la asistencia. ¿Este es de tu celular? Pues sí. Carga despacito. ¿Manda? Carga despacito. Sí. Es que es súper padre. Porque se supone que tiene carga rápida, ¿no? Sí, carga rápido. Pero este es el original de tu celular. Sí. Caray. O sea, mi cajita ya es un chorchele. Ya está chafa. Y la mía nunca la uso, güey. Ya la voy a cargar. Es que pesa un chorro, güey.